Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado sexto. Recuerden que hemos estado hablando de la estructura de nuestro planeta, tanto estructura interna como estructura de la atmósfera. Hemos estado hablando del núcleo, de las capas como el manto, la litosfera, la astenosfera, al igual que la división atmosférica, la mesósfera, termósfera, ionosfera, entre otras, que son importantes para identificar cómo es la estructura de nuestro planeta, uno de los planetas del sistema solar más importantes y uno de los únicos en el sistema solar con vida. Entonces, desde ese punto de partida, también hemos estado analizando algunos componentes de sus elementos físicos, como el relieve. Dentro de esa categoría, vamos a estar hablando de los fenómenos naturales, que son precisamente influenciados por elementos meteorológicos del subsuelo, entre otros. Entonces, algunos de los que ustedes ven en la diapositiva, como las erupciones volcánicas o los huracanes, se producen por fenómenos que ocurren en la Tierra naturalmente sin intromisión del ser humano. Entonces, empecemos. Nos dice que un fenómeno natural es un evento que ocurre en la Tierra sin la intervención directa del ser humano, como les mencioné. Son fenómenos que parten del sistema integral que tiene la Tierra y producen precisamente estos fenómenos, como lo son, por ejemplo, los tsunamis, los fenómenos del niño y la niña, las erupciones volcánicas, los terremotos, entre otros. Estos fenómenos tienen impacto claramente en el medio ambiente y repercuten en las personas. Entonces, para que entiendan, los fenómenos naturales son naturales, pero se convierten en desastres naturales cuando impactan a la sociedad humana. Ahí está la diferencia entre fenómeno natural y desastre natural. Comprender la naturaleza y las causas de esos fenómenos es muy importante, porque para desarrollar estrategias de mitigación es importante saber cómo repercute un tsunami, cómo se genera un huracán y qué consecuencias puede tener. Y así los seres humanos podemos llegar a prevenir este tipo de acontecimientos para que no se conviertan en desastres naturales si simplemente sean fenómenos. Entonces, el primero de ellos y uno de los más concurrentes en la zona ecuatorial es los huracanes. Entonces nos dice que los huracanes son poderosos sistemas meteorológicos giratorios que se forman sobre los océanos cálidos de las regiones tropicales, o sea, zona ecuatorial. Estos fenómenos se caracterizan por vientos huracanados que pueden alcanzar velocidades superiores a los 200 kilómetros. Un huracán es una tormenta de una categoría muy alta, una tormenta precisamente que puede llegar a tener vientos de 200 kilómetros por hora. Y esas precipitaciones torrenciales que genera esa tormenta también generan como el aumento de lo que sería precisamente el impacto de estas tormentas tropicales, inundaciones, y a la vez los vientos con una velocidad tan grande generan un oleaje mayor. Los huracanes tienen un profundo impacto en las zonas que azotan, causando daños materiales y pérdidas de vidas humanas, como el huracán Katrina, por ejemplo, en el territorio estadounidense, en la Florida, que fue uno de los huracanes y una de las catástrofes ambientales más grandes de la historia de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo se produce? Estos son los 6 pasos que ustedes pueden leer y entender para ver qué o cómo se forma una tormenta de esa magnitud. Primero, nos dice que en las regiones cercanas al Ecuador, como les mencionaba, los océanos son cálidos y el aire caliente se eleva desde la superficie. ¿Por qué son cálidos? Porque la zona ecuatorial siempre tiene la incidencia del sol directa. Entonces, como es una zona que siempre tiene incidencia solar, los rayos del sol calientan los océanos y eso genera que el vapor de agua sea caliente. Cuando el aire sube, crea una baja presión sobre la superficie del océano, que atrae más aire cálido y se vuelve a elevar. Eso empieza a generar esas corrientes de evaporación muy fuertes. Mientras más aire cálido ascienda al aire circundante, gira para ocupar su lugar. Entonces el aire frío de arriba empieza a generar un proceso de giro. El aire cálido sube y el otro gira. Cuando el aire cálido y húmedo se eleva, se enfría y forma nubes, lo que empieza a generar esa tormenta. El sistema de nubes gira y crece, se alimenta de calor del océano y el agua se evapora de la superficie, formando un ciclón tropical. Entonces un ciclón es el inicio del huracán. Después, la velocidad aumenta cuando el aire pasa por el centro de baja presión, el ojo del huracán, y es así que genera ese movimiento como una licuadora continuo y con la presión del aire caliente de la zona ecuatorial y el aire frío de la superficie generando esa rotación misma, se generan este tipo de, primero, ciclones y después huracanes. Y entre más fuerza coja, entre más agua caliente tenga, entre más vapor de agua suba, más fuerte y más grande va a ser la tormenta tropical y el huracán.
Y claramente esto se genera en las zonas tropicales, por lo general en Centroamérica, el Caribe, las Filipinas, parte de Estados Unidos o zonas que están precisamente ubicadas o islas que están ubicadas en la zona ecuatorial. El siguiente son dos fenómenos naturales también, el fenómeno del niño y la niña, que inciden directamente en la cotidianidad de los seres humanos. El niño y la niña son fenómenos climáticos que ocurren periódicamente en el Océano Pacífico y tienen un impacto significativo en los patrones meteorológicos a nivel global. El niño se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas superficiales en la región ecuatorial del Pacífico, mientras que la niña se define por un enfriamiento de estas mismas aguas. Uno genera sequías y el otro grandes inundaciones. Y el calentamiento global genera un impacto directo en estos dos fenómenos, porque se alteran las corrientes de viento. Esas mismas corrientes de viento que generan que vaya o mucho calor y sequía o mucho frío e inundaciones. Esos cambios en la temperatura del océano alteran los patrones de generación circular atmosférica, lo que a su vez afecta la distribución de las precipitaciones y las temperaturas en diversas áreas de distribución o regiones del planeta. Así, durante un evento del Niño, algunas zonas experimentan sequías intensas, mientras que otras sufren inundaciones catastróficas. Y por el contrario, en los episodios de la Niña, los patrones meteorológicos tienden a invertirse, con sequías en algunas áreas y lluvias torrenciales en otras. Entonces, mientras en un lugar hace mucho calor, en otro puede estar haciendo mucho frío y lluvias torrenciales. Y mientras que en otro hace calor, en esa zona que hacía lluvias cuando el fenómeno de la Niña, en el otro puede estar generando sequías inmensas en otro lugar. Entonces, siempre se alteran los patrones climáticos por ese tipo de fenómenos. Entonces, veamos los terremotos, que es otro de los más comunes fenómenos naturales en la Tierra y al que le demos bastantes formaciones del relieve de nuestro planeta. Ya los habíamos analizado en un video anterior, si no estoy mal, cuando hablamos del relieve y los tipos de placas tectónicas, vimos un mapita de las 3 placas tectónicas del planeta, pero ahora veamos más a fondo este tipo de terremotos. Acá tenemos las causas, los tipos de terremotos y las consecuencias. Entonces, las causas se generan precisamente por el choque de placas tectónicas que se encuentran en fricción y presión. Recuerden que hay 3 tipos de placas: las transformantes, las de subducción, convergentes, y las divergentes. Los convergentes subducen, las transformantes rozan y las divergentes se separan. Los tipos de terremotos se clasifican según su magnitud, profundidad y ubicación. Los terremotos superficiales, tenemos que ocurren a menos de 70 kilómetros. También generalmente vemos los terremotos de mediano impacto y los que están más alejados, o los terremotos de mayor magnitud, que son de media escala, como tal en la escala de Richter, que es la escala de medición de los terremotos, de 1 a 10 dependiendo su magnitud y su superficialidad. Entonces, así más o menos es la medición de lo que es la escala de Richter. Desde los 2 grados, que es un terremoto imperceptible porque tiene una profundidad muy alta, o hasta los 10 grados, que es una profundidad baja, o sea, muy superficial, y un impacto muy fuerte. Entonces, como ustedes pueden ver, acá hablamos de 2 tipos de movimientos: el oscilatorio, que es el que mueve las cosas así de lado a lado, y el trepidatorio, que es el que mueve las cosas de arriba hacia abajo. O sea, el más destructivo en estos casos son los trepidatorios, ¿vale? Para que los tengan en cuenta. Y la medición, como ya les mencionaba, de 2 grados hasta los 10 grados en la escala de Richter, dependiendo su superficialidad. Entonces, acá donde nos muestra el puntico es donde se puede generar. La medición empieza de lo más profundo hasta lo más superficial. Y claramente los terremotos de más de 8 a 10 grados son los más destructivos. Tenemos algunos en la historia, por ejemplo, ubicados hacia Sudamérica, en Chile, de 9.7, en las costas de Japón o Taiwán, de 9.6, entre otros, que han generado grandes catástrofes e incluso, como son las zonas costeras, grandes tsunamis en otros lugares de la Tierra. Y de esos vamos a hablar. Los tsunamis, que son formaciones en el agua de grandes olas y que impactan las zonas costeras. Entonces, si quieren, pueden pausar un poquito el video, observar esta diapositiva y tenerla muy clara. Pero vamos a lo que en serio es interesante: la formación, cómo se generan. Más de todo eso del impacto, de que son olas gigantes, todo. ¿Cómo se genera un tsunami? Entonces, acá tenemos 4 pasitos de los que nos indican cómo se forma un tsunami. Un sismo hace temblar
el fondo del mar. Recuerden que las placas tectónicas también son oceánicas, no solo superficiales de la Tierra, de los continentes, no, sino por debajo de la superficie oceánica también hay placas tectónicas que chocan. Entonces, esas placas cuando chocan por debajo del océano generan fuertes movimientos telúricos. Esas ondas que se expanden en el agua generan estos movimientos. Este fenómeno ondulatorio desplaza hacia la superficie una gran masa de agua, ¿vale? Genera ese impacto, como cuando ustedes botan una piedra al agua y se empiezan a botar onditas, pero imagínenselo en magnitudes inmensas. Se forma una oscilación que se propaga a gran velocidad bajo la superficie. Aspirada del agua se retira precisamente de la orilla. Entonces, por eso dicen que cuando en las zonas costeras el agua empieza a retraerse, es que viene una ola gigantesca, porque las olas entre más grandes son, más agua necesitan para seguir la continuidad. Entonces, por eso empieza a bajar como tal la profundidad de las zonas costeras. Después, al acercarse a las costas, la onda forma olas gigantes, porque empieza como tal la ola a tomar más fuerza y cubre la superficie. Les voy a dejar unos videos igualmente de material de apoyo de fenómenos naturales para que vean el impacto de estos fenómenos y cómo ocurren. Claramente no como en la imagen, que muestra olas casi que 50 metros. Sí han ocurrido en la historia de la Tierra, pero en la historia humana como tal, hasta ahora no. Gracias a Dios. Otros fenómenos naturales, tenemos erupciones volcánicas, inundaciones y sequías. Las inundaciones y las sequías son las menos impactantes, pero claramente repercuten en la cotidianidad del ser humano. Una sequía puede acabar con especies completas e inundaciones igualmente. Pero dentro de estas tres, la favorita de explicar mía, la verdad, y la que más les interesa a los niños son las erupciones volcánicas, que son fenómenos naturales imponentes que se originaron en el ascenso de magma a la superficie de la Tierra. Vamos a tener una clasecita para explicar cómo se forman los volcanes, entonces eso lo voy a dejar para más adelante, una próxima clase donde hablemos precisamente del volcanismo y de las partes de un volcán, cómo se genera el magma, qué relación tiene el magma con el centro de la Tierra, por ejemplo, los lahares de lava, entre otros. Pero las erupciones volcánicas técnicamente son, hay un volcán activo porque tiene una caldera que conecta directamente con las corrientes de convección magmática, o sea que la lava puede salir directamente. En un momento se genera un tapón arriba del volcán, lo que genera más o menos lo que ocurre en una olla express, que empieza a haber mucha presión dentro y que si no se libera, como en la olla express el vapor, ¡pa!, estalla. Y eso técnicamente es una erupción volcánica. De forma breve, ¿no? Más adelante hablaremos un poco mejor de esto. Pero que tengan en cuenta también son fenómenos naturales, inundaciones, sequías y erupciones volcánicas. Inundaciones y sequías relacionadas, por ejemplo, con el fenómeno del niño y la niña. El impacto de estos fenómenos naturales en la el impacto de los fenómenos naturales en la sociedad, como les decía, que generan desastres naturales. Y acá tenemos pérdidas de vidas humanas. Huracanes, terremotos, tsunamis, sequías e inundaciones acaban con vidas humanas y lo podemos ver cada día. También incendios forestales, por ejemplo, acaban con vidas humanas y la biodiversidad de donde justamente impactan. Los daños materiales y económicos son la consecuencia directa. Un terremoto genera pérdidas económicas muy grandes. Los terremotos que les mencioné de 9.7, 9.6 sobre la escala de Richter dejaron ciudades completas acabadas, sin una casa en pie. Los daños, por ejemplo, al tema de migraciones forzadas, es como lo que ocurrió en Armero, una ciudad completa devastada, y las pocas personas que quedaron vivas teniendo que emigrar a otros lugares. Y los impactos sociales y psicológicos son latentes. Cuando una ciudad queda destruida, literalmente se pierde el motor social en ese lugar, la economía, todo. Y los daños psicológicos de ver esa pérdida son increíbles. Es salir de tu casa y un terremoto se acabó, ya no tienes casa. Entonces claramente genera un impacto psicológico también al ser humano este tipo de desastres y que son cosas incontrolables, que tú no puedes llegar a pensar que van a ocurrir o que van a tener una magnitud tan grande, va a haber pérdida de vidas humanas, de tu mascota, de todo. O sea, son cosas que impactan directamente al ser humano y que no se pueden controlar, estos fenómenos naturales. Y claramente sí los podemos mitigar, pero con buenas prácticas de prevención. Entonces, estas son las medidas de prevención y mitigación: planificación y ordenamiento territorial, no construir en zonas, por ejemplo, donde si ocurre un sismo se te va a caer la montaña encima, construcción de infraestructuras resilientes, o sea, que resisten, estructuras antisísmicas, que son las estructuras que se mueven con el mismo terremoto, algo así como lo que construyen a nivel asiático, como ocurren tantos terremotos en esa zona, que son estructuras sísmicas que se mueven cuando se mueve todo.
y así no se genera la resistencia que debe generarse y no se caen los edificios. Sistema de alerta temprana. Detectar, por ejemplo, si va a ocurrir en algún momento un desastre natural que se pueda prevenir, como una inundación, cuando llegue el fenómeno del niño o la niña, y que repercute directamente en nosotros. Decir, bueno, necesitamos prácticas sostenibles, necesitamos hacer esto u otra cosita para que el río no se desborde y podamos de pronto vernos afectados por eso. El fortalecimiento de capacidades locales. O sea, por eso el gobierno se encarga de hacer una planeación de este tipo de desastres y que las zonas siempre que son más afectadas, ya sea por un terremoto, una inundación, sequías, siempre estén como con políticas claras para mitigar este tipo de impactos. Las respuestas de recuperación de desastres naturales son pocas porque son difíciles como les digo, de prevenir o de mitigar. Es muy difícil este tipo de desastres, pero se pueden. Está la activación de protocolos de emergencia, donde los hospitales, la Cruz Roja, los escuadrones de antidesastres tienen que responder rápidamente cuando ocurre un tipo de terremoto, por ejemplo. Empezar a buscar personas desaparecidas, generar centros de acoplo en los estadios, entre otros, evaluación de daños y necesidades, que es también lo que generan cuántos daños hubo, cuánta pérdida de vidas humanas, y la reconstrucción y rehabilitación, que es lo más difícil. Después de un terremoto, después de un tsunami, lo más difícil es reconstruir entre las cenizas, como el ave fénix. Y la conclusión, que les voy a pedir que pausen el video y aunque se las voy a leer, ustedes también la puedan leer y detallar, nos dice, los fenómenos naturales, ya sean huracanes, terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas, representan una amenaza constante para la humanidad, con devastadores impactos en vidas, infraestructura y economía. Sin embargo, a través de la preparación y la conciencia podemos reducir significativamente los riesgos y las consecuencias de estos eventos. Los desastres naturales son algo difícil de prevenir. Los fenómenos naturales son algo magnífico. Claramente poder ver un huracán debe ser una cosa maravillosa. Pero el desastre que generan, el impacto que genera la vida humana es complejísimo. Y como les digo, todos estos fenómenos son algo que ocurre naturalmente en la Tierra y que desde su creación hace 4.500 millones de años y toda su evolución en las eras geológicas han ocurrido. Han ocurrido erupciones volcánicas, terremotos de grandes magnitudes que generan cordilleras absolutas, tsunamis inmensos que generan transgresiones y regresiones marinas, eh, huracanes increíbles, entre otros. Incluso la caída de un meteorito, que es la teoría que se tiene de extinción de los dinosaurios, que es otro fenómeno natural en el sistema solar que no puede controlarse y que si llega a ocurrir, pues estaríamos extintos también nosotros. Entonces imagínense toda esa repercusión de fenómenos naturales de la Tierra y de nuestro sistema planetario. Entonces piénsenlo así. Como conclusión es importante obviamente mitigarlos, saber qué es, saber cómo se producen y entender qué debemos o cómo debemos afrontarlos. Entonces vale, muchas gracias chicos, un video bastante largo, qué pena, traté de explicarlo muy rápido, pero ya en la tutorial les complementaré un poco más. Recuerden que en próximos videos hablaremos del volcanismo, que es algo muy interesante y espero les haya gustado.